a tu novio que le estabas hablando a alguien ayer. Déjame No salir. puedes hacer eso. Como lo hagas, no te voy a dejar salir. Es muy peligroso salir. No. Déjame salir, tengo claustrofobia. Me da igual, es muy peligroso y no puedes salir. Me puede entrar un infarto. ¿Quieres que me dé un infarto? No es eso, pero hay cosas fuera y no puedes salir. A mí me da igual, déjame salir. No. Pues entonces te consigo novio, si me dejas salir. No hace falta. No. Te compro No. un móvil nuevo, que te va muy mal. No quiero un móvil nuevo. ¿Por qué no quieres un móvil nuevo? Porque ya tengo uno. Mira, no vas a salir y punto. Pues entonces le voy a decir a mamá que ayer cogiste su dinero y te fuiste con tus amigos al cine. Si no te dejo salir, no puedes decirle a mamá. ¿Y si grito? No me vas a creer. Hay Déjame monstruos ahí fuera. No puedes salir, te van a hacer daño. salir. Vale, pero ten cuidado. Quiero salir. No puedes salir. ¿Por qué? Porque hay gente que no deja pasar a la gente. ¿Y por qué no dejan pasar a la gente? Porque son ladrones. Pues no Pero- me lo creo, déjame salir. No puedes salir. Si no me dejas salir, colgaré una foto tuya vergonzosa en internet. No. Cuélgala si quieres, que yo no te voy a dejar salir. ¿Qué es eso? Es que están derribando la casa de al lado de la casa de la vecina. ¿Por qué? Porque la pobre era muy vieja y se ha muerto y nadie se ha quedado con su casa y la han derribado. ¿Y qué te parece la nueva casa donde nos hemos mudado? ¿Y tú por qué no estás? Yo es que tengo que ir a trabajar a mi trabajo. ¿Y por qué yo no puedo salir? Porque si tuvieras que ir al colegio, irías. Pero como estás de vacaciones, No están construyendo una casa, ese no es el ruido de construir. Dime qué está pasando. pues es que... ¿Te acuerdas tu vecino el que se mudó hace poco? Pues se ha comprado una moto. La moto no suena tan fuerte. Es que es una Harley. Eso parece una explosión. ¿Qué dices de explosiones? ¿Ves? Eso significa que no puedes salir. ¿Y quién dice que significa que no pueda salir? Lo digo yo. Que me va a dar un infarto. Creo que es hora de que te lo diga. Estamos en una guerra contra los alienígenas. ¿Alienígenas? Sí, alienígenas. Parece que sea un chiste, pero es verdad. Y ellos van ganando. Puede que se queden con nuestro planeta y nos envíen a nosotros a la Luna, que allí no hay hoteles. ¿Y por qué tú sales y yo no? Porque yo tengo que matar extraterrestres como gran héroe que soy. Primera, no me lo creo. Segunda, pues yo también voy a matar extraterrestres, si es verdad. Si quieres, sal a la calle e intenta matar uno. Luego, si te matan, no me vengas llorando. Ya estaré muerta. Pues ahí tienes razón, no te lo voy a negar. Sal. No. ¿Por qué? Porque hay un latón en casa y no quiero que te muerda. No es verdad. Sí. Yo no lo he visto. Ha entrado antes de que lo de... Después de lo que... De que te ensalada. Porque lo vi en el jardín.
No es verdad. Sí. Déjame salir. ¿Por qué? Porque quiero salir. ¿Y por qué quieres salir? ¿Para que te muerda? Como no me dejes salir, le diré a papá que cogiste. Crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y... ¿Por qué se oye música? Porque he puesto música para atrapar el ratón con mamá. Déjame salir. Los ratones no muerden. Sí. Dime la verdad. ¿Por qué me tienes encerrada aquí? Vale. Te tengo encerrada aquí porque estoy en una fiesta y no quiero que salgas. ¿Y por qué no puedo salir a la fiesta? Porque la vas a arruinar. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque me han dicho en el colegio que te portas muy mal. No es verdad. Sí que lo es. No, yo no me... Bueno, vale, te voy a dejar salir, pero como la arruines, te voy a poner aquí otra vez. Vale.